Buenas, profesores. El día de hoy mi grupo, conformado por María José Araya, Sofía Macís López, Esteban Ortiz Alpizar, Jimena Quiroz Montero, Giselle Vega Sanabria y mi persona, Eder Sánchez Romero, les estaremos presentando el estudio de un caso clínico. Como podemos ver, el caso se titula ¿Cómo fenotipan a una persona que es Bombay? Como si fuera un tipo. Esto nos va a generar ciertos inconvenientes en cuanto a lo que son las reacciones transfusionales y a todo el proceso que se sigue a la hora de una marcha analítica en el laboratorio de inmunohematología y en especial donde ocurren reacciones adversas que ocupan transfusiones, como lo puede ser un accidente. Esta es la tabla de contenidos de la presentación. Antes de iniciar con el caso clínico, vamos a hablar sobre el grupo Bombay. Este fue descubierto en 1952 en India y se caracteriza por la ausencia del antígeno H debido a una mutación que codifica para el gen FUT1. Cuenta con múltiples diferencias con el grupo O, como la presencia de anticuerpos anti-H, lo que lo hace incompatible con este tipo de sangre, por lo que puede recibir exclusivamente transfusiones de alguien Bombay. Bueno, ahora introduciendo la parte del historial clínico, vamos a tener que llega un paciente masculino de 32 años de edad al servicio de emergencias por un dolor a nivel abdominal severo y una disminución en la producción de orina. El paciente dice haber estado en un accidente automovilístico y ser atendido en otro centro hospitalario anteriormente, donde se le realizó una laparotomía exploratoria y reparación de un desgarro a nivel mesentérico. El paciente fue determinado como un grupo ORH positivo y recibió una transfusión de glóbulos rojos empacados del mismo grupo. En cuanto al diagnóstico y hallazgos de laboratorio, vamos a hablar de que principalmente este se hizo mediante la combinación de la historia clínica, pruebas de laboratorio y pruebas serológicas específicas. Inicialmente el paciente fue atendido tras un accidente de tráfico, en el cual le realizaron una cirugía de laparotomía exploratoria y reparación de un desgarro mesentérico. Esto fue realizado en otra institución. Cuando ya llega a la estadía, en esta institución fue clasificado como el grupo sanguíneo o RH positivo, por el cual recibió múltiples transfusiones. Sin embargo, al día siguiente presentó dolor abdominal severo, razón por la cual lo ingresaron a los servicios de urgencias del hospital donde realizarían el diagnóstico definitivo. En la evaluación inicial, los resultados de laboratorio eran consistentes con una insuficiencia renal aguda y hemólisis activa. Los resultados mostraron que la hemoglobina estaba en 6,6 gramos entre decilitro, el hematocrito en 19%, ambos disminuidos y un recuento de reticulocitos elevados del 3%, lo que indica una respuesta regenerativa a la anemia hemolítica. Además, el análisis bioquímico reveló niveles elevados de bilirrubina indirecta, lactato deshidrogenasa y creatinina, como podemos ver en la tabla. Valores sugestivos de un daño renal relacionado a la hemólisis. El análisis de orina mostró más de 20 eritrocitos por campo, mientras que el frotis de sangre periférica se observaron esferocitos, policromasia y eritrocitos nucleados, lo que reforzó las sospechas de una reacción hemolítica post-transfusional. Para confirmar el diagnóstico del grupo sanguíneo, le realizaron pruebas serológicas. En la prueba de Coombs directo, no se observó aglutinación con los anticuerpos monoclonales anti-A ni anti-B, lo cual indica la ausencia de antígenos A y B en la membrana del glóbulo rojo. Sin embargo, en la prueba de Coombs indirecto, presentó aglutinación fuerte de 4 cruces con las células A, B y O, lo que indica la presencia de anticuerpos anti-H en el suero.
característico del grupo Bombay. Posteriormente, le realizaron una prueba con la lectina anti-H, con la cual no se observó aglutinación, confirmando así la ausencia del antígeno H en los glóbulos rojos. Debido a la falta de disponibilidad de kits comerciales en el país, en este caso estamos hablando de Pakistán, que se encuentra en una región donde los conflictos sociales se encuentran en su punto más alto y presentan diferentes condiciones que les dificulta obtener insumos médicos. Dentro de estos insumos médicos están estas pruebas, como la que son la detección de la sustancia H en saliva o en secreciones, que habría sido útil para confirmar el diagnóstico serológico. Para el diagnóstico final se correlacionaron los diferentes datos y análisis de los resultados donde se obtenieron de las pruebas serológicas y los hallazgos clínicos que el paciente pertenece al grupo Bombay. Esto se confirmó mediante la ausencia de los antígenos A, B y H en la membrana de los glóbulos rojos, la presencia de anticuerpos anti-H en el suero gracias a la prueba de las lectinas y la reacción hemolítica causada por la transfusión de sangre o RH positiva, la cual no es compatible con su fenotipo, lo que le ocasionó las diferentes condiciones con las que llegó al centro médico un día después de la transfusión. Ahora, con respecto al tratamiento, el paciente necesitó de una transfusión de sangre. Sin embargo, y desafortunadamente, el registro institucional no tenía ningún donante de sangre Bombay presente y no había sangre congelada. Se realizó la evaluación de familiares cercanos, la cual es una medida estándar en estos casos. Los hermanos del paciente fueron evaluados y confirmados como donantes compatibles, ya que también poseían el fenotipo Bombay. Transfundieron con éxito los glóbulos rojos irradiados de sus hermanos. La irradiación se utilizó para eliminar posibles linfocitos residuales que se encontraran presentes en las unidades donadas. De esta forma, reducir la posibilidad de que se produzcan incidentes como el riesgo de enfermedad injerto contra huésped, la cual está asociada a la transfusión de pacientes familiares cercanos y personas inmunosupresas. Los parámetros de laboratorio mejoraron a partir de entonces. La respuesta positiva se reflejó a nivel de parámetros hematológicos como lo son la hemoglobina, el hematocrito y la estabilidad hemodinámica. Ahora vamos a hacer un análisis crítico del caso. Cabe recalcar que existe una clara similitud entre el grupo sanguíneo O y el grupo sanguíneo Bombay. Esto debido a que ambos presentan la ausencia de los antígenos A y B en el eritrocito. Sin embargo, es importante recalcar que en todos los grupos sanguíneos hay expresión de la sustancia H, tanto en el A como en el B como en el O. A diferencia del Bombay que no cuenta con la expresión de esta molécula. Por esto mismo, si se transfunde una persona Bombay con sangre O negativo, que es con la que cuenta mayor compatibilidad con otros grupos sanguíneos cuando se habla de una donación, posiblemente le ocasione una reacción transfusional hemolítica que puede ser mortal para el paciente. Esto se debe a la presencia del anti-H que generan las personas Bombay, por lo que al recibir la sangre de una persona o cualquier otra persona tiene sustancia H, este anti-H se va a pegar a los eritrocitos generando un proceso de sensibilización que luego va a terminar en un proceso de hemólisis debido a estos anticuerpos. Para entender el fenotipo Bombay, tenemos que irnos a las bases moleculares. Dentro de los sistemas sanguíneos existe uno muy importante, que es el sistema H. Este sistema es el que encargado de producir la sustancia precursora, que es el antígeno H, que va a funcionar para la creación del grupo A, B, O. ¿Cómo es esto? Va a existir una sustancia precursora
Este sistema tiene un gen que es el gen H o alelo H, que me va a codificar para la transferasa H, o vamos a decirlo aquí que es la FUT1 y la FUT2. ¿Por qué? Porque estamos hablando que van a ser fucosiltransferasas que van a pegar una fucosa a la sustancia precursora de disacáridos. La diferencia es que este alelo, más bien este gen va a codificar para dos enzimas, la FUT1 y la FUT2. La diferencia es que la FUT1 va a formar la sustancia H sobre los eritrocitos y la FUT2 la va a formar en secreciones, como lo son semen, orina, lágrimas, saliva, entre otras. La enzima lo que ya hace, como mencioné, es pegar una fucosa, generando así el antígeno H. Este antígeno H va a funcionar como un sustrato para las diferentes enzimas que son codificadas por el sistema ABO para generar los grupos sanguíneos. En este caso va a entrar el grupo ABO, que dependiendo de la persona va a codificar para una transferasa A, una transferasa o una transferasa B. Esto dependiendo de la persona, ¿verdad? Si la persona tiene el alelo A, va a generar una transferasa A, que lo que va a pegar es una N-acetilgalactosamina a la sustancia H. Esto generando el antígeno A. Después, por el otro lado, si la persona tiene un alelo B, entonces va a codificar para la transferasa B, que lo que va a pegar es una galactosa, generando así el antígeno B. O por otro lado, vamos a tener las personas que tienen un alelo O que va a codificar para la transferasa O. Lo que pasa es que esa transferasa es inactiva, por lo que la sustancia H queda sin modificarse. Entonces, tenemos el antígeno, que es nada más el antígeno H, y el de la fucosa. Respecto a las personas que producen ambas transferasas, como la A y la B, producirán tanto antígeno A y B, por lo que se tipificarán como grupo AB, ya que cuentan con los dos antígenos en la superficie de sus eritrocitos. En caso de una persona Bombay, vamos a ver que ellas no tienen un gen silente, un gen que no expresa la FUT1 y la FUT2. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene la capacidad de unir la fucosa a la sustancia precursora para formar el antígeno H. Esto debido a la deficiencia de la expresión de los genes, la expresión del gen para la codificación de la enzima necesaria. Entonces, si no tengo esta FUT1, no voy a producir la sustancia H y no me va a generar los grupos sanguíneos, ya que si no tenemos sustancia H, las enzimas codificadas por los genes del sistema ABO no van a tener el sustrato para llevar a cabo la reacción. Y si la persona está en condición homocigota para esta mutación, ya que el Bombay es una mutación donde el gen H no se llega a expresar, se tipifica como una persona que es una HH minúscula y va a tener dos copias iguales que ninguna me va a ayudar para codificar a la enzima y generar así la sustancia H. De esta manera no obtiene ni el antígeno A, ni el antígeno B, ni el antígeno o incluso el antígeno H, lo que lo convierte en un candidato que solo puede recibir sangre de su mismo tipo. Además de este grupo sanguíneo llamado Bombay, que su prevalencia se encuentra inexplorada a lo largo del mundo, ya que son muy pocos los casos que se reportan, a nivel molecular tiene una similitud con el grupo para-Bombay. En este es caracterizado por la falta de la expresión de la sustancia ABO, los glóbulos rojos, ¿verdad? Y la sustancia H, pero sí tiene la capacidad de producir sustancia H en las secreciones.
Por el contrario, el grupo Bombay no tiene ninguna expresión antigénica ABH, tanto en los glóbulos rojos como en las secreciones. Debido a esto, hay varios desafíos terapéuticos para los pacientes con raro grupo sanguíneo como lo es el Bombay que deben ser resaltados. El primero es la obtención de sangre, ya que al tener baja prevalencia cuesta mucho obtener donantes y tener reservas de este tipo de sangre en los bancos, por lo que genera problemas en la disponibilidad. También, al ser de baja prevalencia, tienen errores en la tipificación, como vimos en el caso, que lo tipificaron como una persona o RH positiva, cosa que le terminó generando una reacción hemolítica. Esto es debido a que no se utilizan o las pruebas convencionales no son específicas para detectar este tipo de personas, por lo que se requieren pruebas adicionales como las lectinas. Debido a esto, pueden haber errores en la hora de asignarle el grupo sanguíneo al paciente y también en opciones terapéuticas. A pesar de que a lo largo de los años se ha visto un aumento en la solución, en diferentes soluciones para evitar las reacciones transfusionales con este tipo de personas, hace falta mucha evidencia, pautas, protocolos, lo que plantea la necesidad de futuras investigaciones y recomendaciones para poder abarcar este desafío. Como se mencionó anteriormente, estas personas cuentan con múltiples problemas y desafíos a la hora de ser atendidos en centros de salud. Es por eso que actualmente las alternativas lo que buscan es reducir el volumen perdido en emergencias, en cirugías y también en procedimientos post y preoperatorios. De esta forma el paciente se va a mantener estable. Sin embargo, se han explorado otras, como el uso de fluidos distintos a la sangre, como cristaloides, la hemodilución normovolémica, que aquí es donde se saca la sangre del paciente y se le ingresa un líquido acelular para evitar desangramientos muy grandes durante la cirugía. También la creación de registros nacionales, ya que así mantenemos un servicio en donde podemos contar con cuáles pacientes tienen sangres de un grupo extraño, lo que nos va a ayudar a contactarlos muy rápidamente. Y para finalizar, el saber los antecedentes médicos y familiares de estos pacientes, como en el caso, es fundamental para poder darles una atención rápida y evitar de esta forma reacciones hemolíticas o procesos sensibilizantes que pueden ser fundamentales en la toma de decisiones. Ahora entrando con las conclusiones, en este caso, la muestra es de suma importancia la detección precisa y correcta del fenotipo Bombay, ya que clínicamente se puede parecer mucho al grupo O por la falta de antígenos A y B. Sin embargo, las reacciones transfusionales causadas por el anti-H en la administración de sangre O a un individuo Bombay son muy peligrosas. Por lo tanto, para el manejo terapéutico como para los bancos de sangre, es importante la detección de antígenos poco comunes en la familia del paciente afectado, junto con la inducción de medidas para mejorar el manejo terapéutico, el asesoramiento y el cómo establecer un registro local de donantes de sangre con el fenotipo Bombay. Bueno, como grupo, analizando el caso, pensamos en algunas recomendaciones que se pudieron haber aplicado. La primera sería haber tenido en cuenta una donación autóloga de hemocomponentes, o sea, haber realizado una autodonación previa para el momento en el que la vaya a necesitar, como en este caso, que tuvo un accidente o en algún tipo de cirugía o proceso invasivo. La segunda recomendación sería registrar el grupo sanguíneo de los pacientes en una base de datos. Esto podría ser de gran ayuda para evitar, como lo que sucedió en este caso, un fenotipaje erróneo del paciente. Y 3, las personas de fenotipo Bombay
Pueden llevar algún tipo de identificación que indique su grupo sanguíneo y fenotipo, ayudando en transfusiones sanguíneas de emergencia y evitando reacciones hemolíticas transfusionales. Muchas gracias por su tiempo y a continuación estarán las referencias.